En la clase de hoy vamos a ver entonces qué son las velas japonesas y cómo se forman. Tengamos en cuenta que una vela japonesa es una representación gráfica de la cotización del precio de un activo en determinado marco de tiempo. Y que una vela japonesa nos indica cuatro cosas: precio de apertura, mínimo, máximo y cierre. Si tenemos un marco temporal de 5 minutos, cada vela representa el movimiento o variación del precio durante esos 5 minutos. Por ejemplo, si la vela es verde, el precio de cierre está por encima de lo que era el precio de apertura. Por otro lado, si una vela es roja, el precio de cierre está por debajo del precio de apertura. Como pueden ver, el cuerpo de la vela nos indica cuánta variación sufrió el precio en ese periodo de tiempo. También nos vamos a encontrar con lo que son las sombras inferiores y superiores, que significan que el precio estuvo moviéndose en ese precio, pero retrocedió. Estas sombras también son conocidas como lo que es colas de techo o colas de piso. Una X cantidad de tiempo donde el precio cotizó en un determinado nivel, pero que el mercado entendió que no era el nivel apto y por eso deja una sombra o mecha para volver a lo que ya queda como vela principal en el cuerpo de la mecha. Acá podemos ver una imagen de cómo están compuestas las velas japonesas, ¿sí? Una vela japonesa alcista, una vela japonesa bajista, con sus máximos, sus cierres, sus precios de apertura, ¿sí? Sus mínimos, ese cuerpo de la vela que identifica justamente dónde hubo mayor cotización, ¿sí? Esta sería la estructura de la vela japonesa. Bien, ahora, ¿qué es lo que representan las velas japonesas? Como dijimos, además del movimiento del precio, también podemos llegar a distinguir lo que es el sentimiento que hubo en ese periodo de tiempo, ¿sí? El sentimiento del mercado. Recordemos que los inversores que estamos dentro del mercado tenemos sentimientos y lo demostramos a través de los precios. Podemos ver, por ejemplo, codicia cuando vemos un alza en los precios con velas de gran cuerpo verdes, o miedo cuando vemos una baja en los precios con velas de gran cuerpo roja. Pero también tenemos lo que se llama incertidumbre, cuando vemos velas pequeñas o velas de indecisión. Entonces, la lectura de las velas japonesas, junto con su contexto del precio, es mucho más potente para tomar decisiones de entrada o de salida. También es importante comprender que cada vela japonesa indica una pelea entre los compradores y los vendedores. Y estos sentimientos los vamos a ver reflejados en toda ocasión. Si se empiezan a formar velas verdes grandes consecutivas, indican euforia. Las personas van a querer sumarse, pero como sabemos, no es buena idea ser parte de la masa que se mueve por una emoción. Es mejor ser la persona paciente que espera el movimiento ideal, que es comprar cuando todos quieren vender y vender cuando todos quieren comprar. Por eso es que se dice que se compra en momentos de miedo y se vende en momentos de euforia. Vamos a ver entonces ahora los tipos de velas japonesas, su clasificación, ¿sí? Estas también pueden clasificarse según su manifestación y según su forma. Dentro de este conjunto podemos encontrar los tipos de patrones alcistas, bajistas y neutrales. Y también podemos identificar las velas más comunes que aparecen en el gráfico de esta manera. Las alcistas, que son de manifestación de demanda, en el recuadro de su izquierda de la pantalla, las bajistas, que son la manifestación de oferta, en la parte central, y lo que son las velas de indecisión, ¿sí? En la parte derecha del gráfico, equilibrios de mercado. Bien, vamos a comenzar a ver lo que son las velas japonesas alcistas, también conocidas como las velas de demanda o de compra, y son velas que denotan mucho interés comprador. Estas velas están localizadas en zonas de soporte relevante y serían una buena señal para un rebote. Por ejemplo, las velas martillo. Una vela martillo se produce cuando el precio de un activo es significativamente más bajo que su apertura, pero cierra ya sea por encima o muy cerca de lo que fue su precio de apertura. Y esta vela tiene forma de martillo, en el cual el cuerpo tiene al menos la mitad del tamaño de la cola o sombra inferior. Y si previamente existe una tendencia definida bajista, los martillos nos van a indicar un posible cambio de tendencia
y más si están en niveles de soporte. Pasamos a ver entonces las más conocidas de las velas japonesas alcistas, y que son las velas verdes de gran cuerpo o envolvente, así llamadas. Este precio de cierre es mucho más arriba que el precio de apertura y denota mucha intención compradora, ya que apenas tiene una cola o sombra inferior o superior, lo que significa que el precio se estuvo cotizando cada vez más arriba en ese lapso de tiempo. Si existe una tendencia alcista previa, estas velas nos van a indicar una posible continuación de tendencia, y si se forman en un soporte relevante, nos van a indicar un posible rebote. Bien, vamos a ver lo que son las velas japonesas bajistas, ¿sí? El concepto es exactamente el mismo, pero lo que van a connotar estas velas es que son conocidas como velas de oferta o venta, ¿sí? Son velas que denotan mucho interés vendedor. Estas velas están formadas en zonas de resistencia relevante y van a ser una buena señal para retrocesos o posibles caídas del precio. Como vimos anteriormente, la vela martillo alcista, vamos a ver en este caso lo que es la vela martillo invertido o de cabeza. ¿Sí? Sucede exactamente lo mismo que con las velas martillos en soporte. ¿Sí? Ocurre lo mismo con las velas martillos invertidos en lo que son las resistencias. El precio estuvo cotizándose a niveles superiores, pero retrocedió dejando una larga cola de techo o sombra superior. Y si existe una tendencia previa alcista y se forma una vela martillo, es señal de posible cambio de tendencia. Si se forma en resistencia, es muchísimo más potente. Así como teníamos las velas envolventes de color verde, ahora también tenemos las velas rojas grandes o envolventes de color rojo. ¿Sí? Se producen cuando el precio de cierre es mucho más abajo que el precio de apertura. Y esta vela va a denotar mucha intención vendedora, ya que apenas tiene cola o sombra inferior o superior, lo que va a significar que el precio se estuvo cotizando cada vez más abajo en ese lapso de tiempo. Y si existe una tendencia bajista previa, estas velas indican posible continuación de tendencia, y si se forman en resistencias relevantes, indican un posible retroceso o caída del precio. Bien, pasemos a ver ahora la otra etapa, ¿sí? La última etapa de la clasificación, que son las velas japonesas neutrales, las cuales son señal de que tanto compradores como vendedores no tienen una idea clara de hacia dónde irá el precio y ha habido una indecisión o neutralidad. Y la más conocida es la vela doji. Se forma cuando el precio de apertura y cierre son prácticamente iguales. Podemos decir que tanto los compradores como vendedores no ganaron la batalla en ese lapso de tiempo y hubo un empate. Una vela doji puede indicar un cambio de tendencia o un cambio temporal si ocurre cuando el precio ya ha venido subiendo por un largo tiempo. Lo mismo ocurre para el lado bajista. Dentro de las velas neutrales también nos vamos a encontrar con velas de cuerpo más pequeño. Estas velas son donde el precio no ha sufrido gran cambio en su cotización y básicamente pueden indicar una toma de beneficios temporal cuando se producen en una tendencia bien definida. Bien, hasta acá vimos la clasificación de velas. Ahora vamos a ver lo que son los patrones de velas japonesas. Los patrones de velas japonesas nos van a servir para saber si hay una continuación de tendencia o incluso una reversión de tendencia. Vamos a empezar viendo los patrones de continuación de tendencia bajista. Estos van a indicar una continuación de la tendencia justamente a la baja. Y este tipo de patrones son mis favoritos para entrar a favor de la tendencia principal, donde los osos o los vendedores, como se los conoce también a los vendedores, los osos, toman las riendas del precio luego de una manifestación de compras temporal y débil. Y lo que pueden observar son estos tres tipos de patrones. Ahora bien, también tenemos el patrón de continuación, pero de tendencia alcista. Son los mismos patrones a la baja, pero esta vez al alza. E indican continuación de la tendencia principal. En estos patrones gráficos, los toros, como se los conoce también a los compradores, toman las riendas del precio luego de una manifestación de ventas temporal y débil.
¿Sí? Vemos que es exactamente el mismo patrón, lo único que cambia son el tipo de velas. Bien, vamos a pasar ahora a los patrones de velas japonesas que indican un cambio de tendencia o posible reversión. En la imagen de abajo vemos cómo se han formado varias velas envolventes de color verde, llegando a una zona de resistencia marcada con una línea negra. La vela que llega a la resistencia es una vela de indecisión, lo cual está indicando un posible cambio de tendencia de alcista a bajista. Y lo que podemos ver es que a partir de ese momento comienza lo que sería una tendencia bajista, por lo menos temporal, en lo que estamos viendo en este gráfico. Bien, vamos a ver los patrones más conocidos, creo yo que son los que más van a ver en los gráficos, especialmente en criptomonedas, y vamos a comenzar con el patrón de Bearish Engulf, el envolvente bajista. Esta vela, como indica su título, se forma cuando envuelve completamente a la vela alcista anterior. La vela envolvente puede absorber a más de una vela, pero para ser considerada una vela envolvente, al menos una vela debe ser consumida por completo. Y este patrón nos indica que los vendedores están tomando el control del mercado. Ahora bien, tenemos lo que es el bullish engulf, pero envolvente alcista. La vela envolvente alcista se forma cuando envuelve completamente la vela bajista anterior. Y este patrón nos está indicando que el mercado ya no está en control de los vendedores y está pasando al control de los toros, de los compradores. Este va a ser un patrón muy importante, el Dragonfly Doji. Cada vez que ustedes vean este tipo de patrón, ¿sí? Hay un posible cambio de reversión alcista muy fuerte, ¿sí? La cola inferior nos va a indicar que las fuerzas de la oferta y la demanda se acercan a un equilibrio y que la dirección de la tendencia puede estar acercándose a lo que es un importante punto de reversión. Cuando ocurre en una tendencia a la baja, se interpreta como una señal de reversión alcista. Este patrón por ahí lo escucharon nombrar muchísimo, el Morning Star, la estrella del amanecer. Este patrón se considera como un patrón de reversión alcista y se produce en una tendencia bajista. Se compone de 3 velas. La primera es bajista, lo que indica que los vendedores todavía están dominando el mercado. La segunda vela es pequeña y nos dice que los vendedores están en control, pero ya nos llevan el mercado mucho más abajo. Y esta vela, independientemente del color, puede ser alcista o bajista. Y la tercera vela es alcista. Abre y cierra por encima del punto medio del cuerpo de la primera vela. Esta vela nos da la señal de reversión del patrón. Así como teníamos la Morning Star, tenemos la Evening Star, la estrella del atardecer. Este patrón de estrella del atardecer se considera como un patrón de reversión bajista y se produce en una tendencia alcista, todo lo contrario al anterior. El patrón consiste en 3 velas. La primera es una vela alcista, la segunda es una vela pequeña que puede ser alcista o bajista, como dijimos anteriormente, pero la tercera es una gran vela bajista. Pasemos a ver el Arami, un patrón bastante común, pero que es muy difícil de encontrar, mejor dicho, de definir si es un Arami. El patrón de Arami es una embarazada en japonés, se considera un patrón de reversión y patrón a su vez de continuación. Consiste de 2 velas. La primera vela es una vela grande envolvente, que se llama la vela madre, seguido por una vela más pequeña que se llama la vela bebé o vela interna. Para que el patrón de Arami sea válido, la segunda vela debe cerrarse fuera de lo que es la vela anterior, ¿sí? Y ven ahí los 2 ejemplos. Bien, estos son los patrones más comunes, los que más les va a servir. Después yo ahí les dejé un libro sobre todos los patrones de velas, son más de 200 patrones, ¿sí? Y van a ir viendo ustedes, no es necesariamente que se aprendan todos, pero lo más importante es entender cuáles son los que más se ven en el mercado, que fueron los que estuvimos viendo. Después hay otros y eso quedará a cargo de ustedes ir viéndolos, ¿sí? Pero lo importante es que siempre tenemos que tener las velas de confirmación. Las velas más comunes que podemos utilizar para confirmar un posible movimiento son las velas envolventes y los martillos.
ya que denotan mucho interés en que la tendencia continúe o que podría llegar a cambiar de dirección. Veamos por ejemplo, en el primer recuadro de la izquierda, tenemos una gran vela roja que indica que el movimiento previo alcista ha finalizado. O si no, también podemos ver en la imagen de la derecha, una vela martillo invertido que sugiere un cambio de tendencia. Vemos cómo pasamos de una tendencia alcista a una bajista, ¿sí? Continúa, aparece nuevamente en una zona de resistencia importante y sigue a la baja. Pero a su vez vemos por la parte baja velas con sombras o cola inferior o martillo que indican el movimiento bajista ha finalizado y comienza una tendencia, por lo menos hasta ahí vemos, temporal, ¿sí? Alcista. Así que como conclusión, las velas por sí solas no nos van a decir mucho, nos van a dar un posible indicio de lo que pueda llegar a pasar en el mercado, pero si las combinamos con la ubicación en el contexto general, ¿sí? O sea, si las combinamos con las zonas de resistencia y de soporte, nos podrían llegar a dar mayores probabilidades de éxito en nuestras tomas de decisiones. ¿Sí? Es muy importante lo que son las velas japonesas. Y para lo que vamos a ver a continuación a lo largo del curso, van a ver que siempre van a estar confirmándonos el movimiento que estamos viendo. Espero que les haya servido el video y nos estamos viendo en el próximo. Un abrazo.